Brooklyn Hardesty pasó los dedos por las delicadas tallas de la cómoda victoriana, apreciando la calidad de la reciente restauración. El sol de la mañana que entraba por los altos ventanales de la tienda de antigüedades de la Quinta Avenida resaltaba el rico tono caoba. Durante los últimos 3 meses, esta cómoda había sido su proyecto especial. Había participado personalmente en la restauración de las incrustaciones, seleccionando los materiales y calibrando cada detalle. Brooklyn siempre ha creído que los muebles antiguos guardan las historias de generaciones pasadas y considera la restauración como el arte de dar vida a esas historias. Su abuela, Violet Hardesty, le transmitió no solo la cadena de tiendas Heritage and Heirloom, sino también un don especial para las antigüedades. Brooklyn creció entre estos objetos, pasando todos los fines de semana en la tienda insignia de la cadena, viendo a su abuela interactuar con los clientes y evaluar las nuevas adquisiciones. Ahora, a sus 34 años, dirigía 5 tiendas en distintos barrios de Nueva York, y cada una tenía una especialidad diferente. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Marilyn, que regentaba una tienda en Brooklyn, con un mensaje que anunciaba la llegada de una colección de espejos antiguos procedentes de Europa. Brooklyn tomó algunas notas en su cuaderno. Mañana tendría que inspeccionar el envío en persona. Hacía 3 meses que había volado a Praga para negociar este acuerdo. Tras la llamada, Brooklyn se dirigió a su despacho situado en la parte trasera de la tienda. La habitación reflejaba su personalidad, funcional pero con un toque de sofisticación. Un escritorio antiguo del siglo XIX se yuxtaponía a un moderno sillón ergonómico y las paredes estaban forradas con fotografías de algunos de los objetos más interesantes que habían pasado por sus manos. Un retrato de la abuela de Violet, una mujer de mirada penetrante y sonrisa apenas perceptible, ocupaba un lugar especial. Revisando el correo de la mañana, Brooklyn se topó con una carta de su marido, Everett. Le informaba de que hoy volvería a llegar tarde y que no le esperara para cenar. Se había convertido en una costumbre. Apenas se habían visto en los 2 últimos meses. Everett se quedaba en su empresa de capital riesgo cada vez más a menudo, citando proyectos importantes. Solía llamar al menos a mediodía para charlar, pero ahora se limitaba a mensajes cortos. Un sobre con el logotipo del banco llamó su atención. Al abrirlo, Brooklyn frunció el ceño. Una solicitud para confirmar cambios en las cuentas corporativas de la empresa. No recordaba haber iniciado ningún cambio. Sacó el teléfono y marcó el número de su contable, Ruth Page, que había trabajado antes con su abuela. Ruth, buenos días. ¿Estás al tanto de algún cambio en los registros bancarios? Tengo aquí una solicitud de confirmación. ¿Qué cambios? La voz de Ruth sonaba sorprendida. No he ejecutado nada. ¿Puedes reenviarme la documentación? Algo en esta situación no parecía correcto. Brooklyn sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos básicos de la empresa. Desde la muerte de su abuela, 3 años atrás, había estudiado a fondo todos los aspectos legales de la gestión de un negocio. Violet había insistido en que su nieta obtuviera un máster en administración de empresas antes de cederle las riendas por completo. Aquella tarde, al regresar al piso que ella y Everett tenían en el Upper East Side, Brooklyn encontró a su marido frente al portátil en el despacho de casa. Él cerró rápidamente la tapa cuando ella apareció, otro nuevo hábito que había surgido recientemente. Pensé que llegarías tarde, comentó ella, apoyándose en el marco de la puerta. La reunión terminó pronto, respondió Everett sin levantar la vista. Había algunos papeles sobre el escritorio que tenía delante, que guardó apresuradamente en una carpeta. Brooklyn reprimió el impulso de preguntarle en qué estaba trabajando. En el pasado, habían discutido a menudo asuntos de trabajo, compartido planes y consultado entre ellos. Ahora era como si hubiera crecido un muro de reticencia entre ellos.
Más tarde, tumbada en la cama, reflexionó sobre cómo había cambiado su relación en el último año. Everett siempre había sido ambicioso, pero antes su ambición no había eclipsado su intimidad. Ahora era como si él existiera en un mundo paralelo al que ella no tenía acceso. Mientras se dormía, Brooklyn recordó las palabras de su abuela. En los negocios, como en la vida, es importante confiar en tu intuición. Si algo te parece mal, probablemente lo sea. Por la mañana recibió otra sorpresa, una llamada de un viejo amigo de la familia, el asesor financiero Harrison Wade. Sus palabras confirmaron la creciente preocupación. Brooklyn, creo que te convendría examinar más de cerca algunas transacciones recientes relacionadas con activos de la empresa. Quizá podríamos reunirnos y discutirlo en persona. Brooklyn colgó el teléfono tras su conversación con Harrison e involuntariamente desvió la mirada hacia la fotografía que tenía sobre la mesa, una instantánea de ella y Everett el día de la inauguración de una nueva tienda en Chelsea 3 años atrás. Los recuerdos la transportaron 5 años atrás, cuando conoció a su futuro marido. Aquel otoño había sido especialmente ajetreado. Su abuela le cedía la dirección de 2 cadenas de tiendas y Brooklyn se debatía entre el trabajo y sus estudios de posgrado. Aquella noche se quedó hasta tarde revisando la documentación de los nuevos proveedores europeos. Su cafetería favorita, Artemis, en la esquina de la manzana, estaba a punto de cerrar cuando entró corriendo a por su último capuchino. En la única mesa libre había un hombre con la chaqueta desabrochada tecleando en su portátil. La chica que estaba detrás del mostrador hizo un gesto de culpabilidad. Ya habían limpiado la máquina de café. Brooklyn suspiró y se dio la vuelta para marcharse cuando el desconocido levantó la vista. «Tengo una taza casi llena que se está enfriando. ¿Le apetece compañía? Estoy trabajando en una presentación y la cafeína se me está pasando». Normalmente no aceptaría ese tipo de ofertas, pero había algo en su sonrisa cansada y en su corbata desaliñada que le hizo confiar en él. Así fue como conoció a Everett Crawford, que estaba preparando un proyecto para atraer inversiones en startups tecnológicas. La conversación se prolongó hasta que el dueño del café insinuó con delicadeza que era hora de cerrar. «Sabe, S.R.A. Hardesty», dijo entonces Everett. «Estoy seguro de que hay algún establecimiento en algún lugar de la ciudad que todavía hace café». Encontraron una cafetería de 24 horas a un par de manzanas de allí y hablaron hasta el amanecer. Everett habló de su trabajo en un fondo de capital riesgo, de cómo tras el divorcio de sus padres decidió triunfar por su cuenta a toda costa. Fue a Cornell con una beca, trabajó a tiempo parcial en la cafetería de estudiantes y poco a poco empezó a invertir pequeñas sumas en proyectos prometedores de sus compañeros de clase. Brooklyn quedó impresionada por su determinación e independencia. A diferencia de muchos de los hombres que conoció en su círculo, Everett no trató de impresionarla con ostentosas riquezas o conexiones. Escuchaba atentamente sus historias sobre los entresijos de la restauración y la historia de cada pieza, y le hacía preguntas inteligentes sobre la gestión del negocio familiar. Everett acudió a la tienda con el pretexto de buscar un escritorio para su nuevo despacho. Brooklyn le mostró diferentes opciones, contándole la historia que había detrás de cada pieza, y él estudió los detalles de los acabados y los mecanismos con verdadero interés. Finalmente se decidieron por un elegante escritorio de la época del rey Eduardo, y Everett confesó que en realidad estaba buscando una excusa para volver a verla. El periodo de su noviazgo estuvo lleno de conversaciones interesantes y aventuras espontáneas. Everett podía enviar un mensaje de texto en plena jornada laboral con las coordenadas de un lugar desconocido, donde Brooklyn lo encontraría con una cesta de picnic en la azotea de un rascacielos o en un rincón apartado de Central Park. También le introdujo en el mundo de las subastas de antigüedades y los mercadillos. Le enseñó a distinguir las épocas por los estilos de los muebles y a encontrar la belleza en los roces de la madera vieja. Al principio,
La abuela Violet desconfiaba de Everett. «Tiene hambre», le dijo a su nieta tras su primer encuentro. «Puede ser una fuerza o una debilidad. Todo depende de lo que le impulse». Pero poco a poco fue apreciando su perspicacia para los negocios y su atención a Brooklyn. Everett le propuso matrimonio en el aniversario de su relación, en el mismo café Artemis. Alquiló todo el local. Recreó su primer encuentro, solo que esta vez se arrodilló con un anillo que combinaba un zafiro antiguo y una talla moderna, como símbolo de su amor compartido por la antigüedad y la modernidad. La boda se celebró en un pequeño círculo en la mansión campestre de Hardesty. Brooklyn recordaba lo nervioso que había estado Everett antes del primer baile. Había tomado clases de vals en secreto para no caerle mal a la familia de la socialité. Aquel gesto la había conmovido especialmente, su atención a los detalles y su voluntad de esforzarse por ella. Los 2 primeros años de matrimonio estuvieron llenos de planes compartidos y de apoyo mutuo. Everett le asesoró en la expansión de su negocio y ella apoyó sus ambiciosos proyectos. Compraron un piso en el Upper East Side, que amueblaron juntos, combinando los hallazgos antiguos de Brooklyn con muebles modernos al gusto de Everett. El cambio empezó poco a poco, tan sutilmente que Brooklyn no podía precisar el momento exacto en que todo cambió. Quizá fue después de que una de las startups de Everett despegara de repente, reportando enormes beneficios. O tras la muerte de la abuela Violet, cuando Brooklyn se sumergió de lleno en la gestión del negocio familiar. Sus cenas juntos eran cada vez menos frecuentes, sus conversaciones más cortas y sus planes más inconexos. Ahora, mirando la fotografía de su boda, Brooklyn intentaba ver en el novio sonriente las señales de lo que sería su matrimonio. En la foto, Everett tenía el brazo alrededor de la cintura de ella y la miraba con una adoración que parecía genuina. ¿Se trataba de un juego hábil desde el principio? ¿O algo le había cambiado por el camino? El teléfono volvió a sonar. Esta vez, la secretaria le recordaba una reunión con los proveedores. Brooklyn guardó la fotografía en el cajón de su escritorio. Era hora de volver a la realidad, que cada día se parecía menos a los recuerdos felices. La reunión con Harrison Wade en su despacho de Madison Avenue había dejado a Brooklyn con una sensación de pesadez. El asesor financiero le mostró varios documentos que mostraban intentos de acceder a la gestión de los activos de la empresa a través de filiales. Todo parecía legítimo a primera vista, pero estaba dando una imagen inquietante. De camino a la tienda, Brooklyn reflexionó sobre la conversación de la mañana. Harrison había mencionado que alguien estaba interesado en la historia de las fusiones y adquisiciones en el negocio de las antigüedades de Nueva York en los últimos 20 años. Le llamó la atención que la petición procediera del bufete de abogados Randall & Associates, el mismo con el que se había asociado la empresa de Everett. En la tienda, Ruth Page se sorprendió al encontrar extrañas discrepancias en la documentación. Varios contratos con proveedores europeos habían sido reexpedidos a través de una nueva empresa intermediaria. Técnicamente, todo parecía correcto, pero Brooklyn no recordaba haber ordenado tales cambios. Me pareció extraño que hubieran cambiado los datos. Se ajustó las gafas la anciana contable, sobre todo porque llevamos más de una década trabajando con los socios anteriores. He comprobado los datos de registro de la nueva empresa. ¿Solo existe desde hace 3 meses? Preguntó Brooklyn reuniendo toda la documentación sobre los últimos cambios contractuales. Mirando los papeles en su despacho, se dio cuenta de que muchas de las decisiones se habían tomado durante su viaje de negocios a Praga. Las firmas parecían las suyas, pero recordó exactamente que ella no había firmado aquellos documentos. Aquella noche, al volver a casa antes de lo habitual, Brooklyn sorprendió a Everett hablando por teléfono en su despacho. Al oír sus pasos, puso fin rápidamente a la conversación. Sí, mañana a las 9, en el mismo sitio. Su intento de parecer informal parecía artificioso.
Nunca antes había ocultado sus conversaciones de negocios. Durante la cena, en la que comieron juntos por primera vez en mucho tiempo, Brooklyn decidió indagar. ¿Cómo va el nuevo proyecto? Has estado muy ocupado últimamente. ¿Bien? Everett removió la sopa sin tocar, solo la rutina habitual del papeleo. Por cierto, ¿no piensas volver a viajar a Europa próximamente? Todavía no. ¿Por qué? Solo preguntaba. Es difícil programar citas cuando estás de viaje. Su interés por el horario de trabajo de ella le pareció inusual. Everett nunca le había preguntado por sus planes de viaje. Brooklyn observó atentamente a su marido. Sus movimientos se volvieron más bruscos, evitaba las miradas directas y no dejaba de echar un vistazo a su teléfono. A la mañana siguiente decidió poner a prueba sus sospechas. Al llegar a la oficina antes de lo habitual, Brooklyn descubrió que alguien había estado revisando los documentos archivados. Las carpetas estaban mal ordenadas y algunos papeles no estaban doblados como ella los había dejado. El guardia confirmó su presentimiento. Un mensajero había llegado anoche con un documento, supuestamente firmado por ella, autorizando el acceso al archivo. Brooklyn llamó a su abogado, Marcus Taylor, pero su ayudante le dijo que estaba reunido con Randall & Associates. Esta coincidencia parecía demasiado sospechosa. A lo largo del día, se percató de algunos detalles más alarmantes. El correo reveló cartas que confirmaban cambios en el Consejo de Administración, enviadas aparentemente desde su dirección. El banco le informó de una solicitud para cambiar los derechos de acceso a las cuentas de la empresa, y un antiguo cliente mencionó haber sido contactado sobre una posible venta del negocio. Por la noche, Everett envió un mensaje diciendo que llegaría tarde al trabajo. Brooklyn decidió aprovechar el momento y entró en el despacho de su casa. Normalmente respetaba su intimidad, pero ahora su intuición le decía que actuara. En la papelera encontró un trozo de documento con el logotipo de Randall & Associates, parte de una carta relativa a la valoración de los activos de un negocio de antigüedades. Por la noche, en vela, Brooklyn analizó la situación. Todos los detalles se sumaban para formar un cuadro desagradable. Parecía que se estaba preparando algún tipo de operación con los activos de la empresa, y Everett estaba implicado. Recordó las palabras de su abuela sobre la importancia de proteger el legado familiar. Nunca dejes que nadie, ni siquiera los más cercanos, disponga de lo que generaciones han construido. Por la mañana, tomó una decisión. Sacando de la caja fuerte una vieja tarjeta de visita de un investigador privado que Harrison le había recomendado en una ocasión, Brooklyn marcó el número. «Señorita Ramsey, necesito su ayuda en un asunto delicado». Una hora más tarde, revisando su correo matutino, descubrió una carta de remitente desconocido. Contenía fotos de Everett saliendo de la oficina de Randall & Associates con un hombre que ella había visto en la web corporativa de uno de sus mayores competidores. Era la última pieza del mosaico que confirmaba sus peores temores. El despacho de Maverick Ramsey estaba situado en un edificio poco llamativo de Tribeca. Sin rótulos lujosos ni letras doradas, solo un número de planta y una lista de empresas inquilinas, entre ellas MR Consulting. Brooklyn tomó el ascensor hasta la cuarta planta, donde la recibió la propia Maverick, una mujer de 45 años con un traje pantalón entallado y el pelo canoso y corto. El despacho de la detective reflejaba su personalidad, interior minimalista, muchos artilugios tecnológicos y ni un solo detalle superfluo. Solo una foto del viejo puente de Brooklyn y un diploma de la Facultad de Derecho de Columbia colgaban de la pared. Así que, señora Hardesty Crawford, Maverick se sentó en el borde del escritorio. Cuénteme más sobre la situación. Harrison mencionó algo sobre espionaje corporativo, pero prefiero oír los detalles de boca del cliente. Brooklyn sacó una carpeta de documentos y fotografías recopilados.
Mientras hablaba, Maverick tomaba notas en un pequeño cuaderno, aclarando detalles de vez en cuando. Sus preguntas eran precisas y concretas. Estaba claro que tenía experiencia en este tipo de cosas. ¿Cuándo notó por primera vez el cambio en el comportamiento de su marido? Hace unos 3 meses, después de su ascenso en la empresa. Se volvió más retraído, empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Antes discutíamos a menudo sobre asuntos de trabajo, pero ahora está callado o le da la vuelta a la conversación. Maverick estudió las fotos de Everett fuera de la oficina de Randall & Associates. ¿Conoces a la persona con la que está hablando? Solo que es Gerald Hawthorne, de Antique Globe. Son nuestros principales competidores en la costa este. Intentaron comprar nuestro negocio hace 5 años, pero la abuela dijo que no. La detective abrió su portátil y recorrió rápidamente una especie de base de datos. Interesante. El señor Hawthorne ha constituido recientemente una nueva empresa a través de Testaferros, la misma empresa intermediaria a través de la cual se renegociaron sus contratos. Pasaron la hora siguiente analizando los documentos y construyendo una cronología de los hechos. Maverick estaba especialmente interesado en el periodo en que Brooklyn había estado en Praga. Tendré que comprobar algunas cosas. Maverick cerró su cuaderno. Primero, establecer vigilancia en la oficina de Randall y Asociados. Segundo, rastrear los flujos financieros de la nueva empresa intermediaria. Tercero, comprobar quién más de su personal podría haber estado implicado. ¿Crees que hay un topo en la empresa? A juzgar por los documentos, sin duda alguien estaba ayudando desde dentro. Falsificar firmas es una cosa, pero conocer los detalles exactos de los contratos y los procedimientos internos es otra muy distinta. Brooklyn recordaba haber notado recientemente que uno de los gerentes subalternos, Tom Fletcher, copiaba algunos documentos a deshoras. No le había dado mucha importancia en ese momento, pero ahora hay algo más. Maverick sacó una carpeta del cajón de su escritorio. He estado haciendo averiguaciones sobre Everett Crawford. ¿Es este su primer matrimonio? Sí, que yo sepa. ¿Por qué? No exactamente. Hace 10 años estuvo casado con Elizabeth Grant. El matrimonio solo duró 1 año, pero, curiosamente, la señorita Grant era la heredera de una cadena de joyerías del Medio Oeste. Tras el divorcio, la empresa atravesó dificultades financieras y fue vendida a un competidor. Esta información dejó atónito a Brooklyn. Everett nunca había mencionado su primer matrimonio. Intentó recordar todas sus conversaciones sobre el pasado. Muchos de los detalles parecían muy diferentes ahora. ¿Cómo debo proceder?, preguntó tras una pausa. Lo principal ahora es no asustarlos. Sigue con tu comportamiento habitual. Pondré vigilancia y comprobaré todas las comunicaciones. Pondremos una escucha en el despacho de tu marido. Legalmente, mediante una orden judicial, tengo contactos policiales. Pero lo más importante, empieza a preparar una defensa legal. Tengo en mente un excelente abogado de litigios corporativos. El primer informe de Maverick Ramsey llegó tras una semana de vigilancia. Brooklyn estaba revisando material en la sala segura del despacho del detective, donde habían acordado acudir para reuniones importantes. Las fotografías y las conversaciones grabadas formaban una imagen clara. Everett llevaba meses jugando un doble juego. Especialmente reveladora fue la grabación de una reunión en un restaurante de Little Italy, donde Everett almorzó con Gerald Hawthorne y 2 abogados de Randall & Associates. Estaban discutiendo un plan para obtener el control de las tiendas a través de un complejo sistema de deuda. El plan era elaborado: crear deudas ficticias, manipular a los proveedores, infravalorar artificialmente los activos. Lo más interesante lo encontramos en los registros financieros. Maverick puso los organigramas sobre la mesa. Su marido abrió varias cuentas en las Islas Caimán.
Allí se realizan pagos regulares desde empresas fantasma relacionadas con Antique Globe. Brooklyn estudió los documentos, fijándose en las fechas. La primera transferencia se había hecho poco después de su viaje a Europa el verano pasado. Everett había insistido en acompañarla entonces, explicando que quería pasar más tiempo con ella. Ahora resultaba evidente que tenía otro propósito: reunirse con proveedores europeos a espaldas de ella. Y aquí están los resultados de la comprobación de antecedentes de su empleado, Tom Fletcher. Maverick abrió una nueva carpeta. Efectivamente trabaja para el otro bando. Hemos rastreado sus reuniones con un representante de Randall & Associates en una cafetería cercana a su tienda. Fletcher les daba información privilegiada sobre envíos y contratos. La traición de Tom había dolido a Brooklyn. Ella le había contratado personalmente hacía 2 años, le había dado la oportunidad de labrarse una carrera. Ahora mismo, sin embargo, ese era el menor de los problemas. Maverick le mostró los registros telefónicos de Everett, obtenidos legalmente mediante una orden judicial. En ellos, discutía con Hawthorne los detalles de un inminente acuerdo para vender el negocio. Planean proceder a través de un divorcio, explicó el detective. Primero, crearán la apariencia de problemas financieros en la empresa, luego presentarán documentos sobre las deudas. En el tribunal, exigirán dividir la empresa o venderla para saldar las deudas. Ya tienen un comprador preparado, una empresa fantasma a través de la cual Antique Globe se hará con el control de toda la cadena. De repente, Brooklyn recordó una extraña conversación con una de sus clientas habituales hace unas semanas. La anciana había mencionado que alguien estaba difundiendo rumores sobre los problemas financieros de Heritage and Heirloom y la posible venta del negocio. Brooklyn había descartado la información en su momento, pero ahora todo encajaba. Maverick continuó su investigación, profundizando en el pasado de Everett. Resultó que la historia de su primer matrimonio formaba parte de un plan similar. Elizabeth Grant, su primera esposa, no solo había perdido su negocio, sino también una parte importante de su fortuna personal. Tras vender la cadena de joyerías, prácticamente desapareció de la vista del público. «La encontramos», informó Maverick. «Vive en Seattle y dirige una pequeña galería. Quizá merezca la pena ponerse en contacto con ella. Tal vez pueda proporcionarnos información útil». Brooklyn se lo pensó un momento. Hablar con la exmujer de su marido parecía una decisión extraña, pero ahora mismo cualquier información podía ser útil. Aceptó ponerse en contacto. Al volver a casa esa noche, Brooklyn encontró a Everett ordenando papeles en su despacho. Se apresuró a guardar los papeles en la caja fuerte cuando ella apareció, pero ella vislumbró el logotipo de Randall & Associates en una de las carpetas. «¿Un día duro?», preguntó ella con la mayor naturalidad posible. «Solo la rutina habitual», respondió sin hacer contacto visual. «Por cierto, estoy pensando en ir a Boston un par de días la semana que viene. Reunión de negocios». El despacho de Sawyer Ellington en la firma de abogados Ellington & Associates estaba en la 40ª planta del rascacielos de Park Avenue. La sala con ventanas panorámicas hablaba del éxito del propietario. Muebles austeros de madera oscura, una colección de relojes antiguos en las paredes y una impresionante biblioteca de literatura jurídica. Maverick recomendó a Sawyer como la mejor especialista en procesos de divorcio complejos con un componente empresarial. Sawyer parecía una mujer de unos 50 años, de mirada sagaz y postura impecable. Llevaba el pelo canoso recogido en un elegante moño y su estricto traje acentuaba su profesionalidad. Escuchó en silencio la historia de Brooklyn, estudiando los documentos facilitados y tomando notas en un pequeño cuaderno. «La situación es grave, pero no desesperada», concluyó Sawyer tras una larga pausa. «La principal ventaja es que tenemos tiempo para prepararnos. Todavía no han solicitado el divorcio, lo que significa que podemos adelantarnos a ellos y construir una defensa sólida».
Pasaron las horas siguientes discutiendo la estrategia. Sawyer sugirió reunir un equipo de subespecialistas, un experto en derecho de sociedades, un especialista en transacciones financieras internacionales y un abogado especializado en la defensa de empresas familiares. Tardo 3 días en reunir a las personas adecuadas, dijo Sawyer. Quiero traer a Rachel Donovan para que se encargue de las cuentas internacionales. Ha resuelto algunos casos importantes de blanqueo de dinero a través de cuentas en paraísos fiscales. También necesitaremos a Michael Chen. Es el mejor especialista en derecho de sociedades de la costa este. Brooklyn apreció el enfoque sistemático de Sawyer. Mientras hacía algunas llamadas concertando reuniones, tuvo ocasión de estudiar los diplomas y certificados que colgaban de las paredes del despacho, una impresionante colección de 25 años de práctica exitosa. 3 días después tuvo lugar la primera reunión de todo el equipo. Rachel Donovan era una mujer enérgica, con una mente aguda y un irónico sentido del humor. Enseguida se sumergió en el estudio de los documentos financieros facilitados por Maverick. El esquema es clásico, pero hábilmente ejecutado, comentó Rachel, analizando el movimiento de fondos a través de cuentas en paraísos fiscales. Utilizaron varias capas de empresas fantasma para ocultar a los beneficiarios finales, pero vi algo parecido en el caso de la quiebra de la cadena hotelera el año pasado. Podremos desenmarañarlo. Michael Chen, un hombre bajito con gafas caras, se especializó en proteger a empresas familiares de adquisiciones hostiles. Había escudriñado los documentos fundacionales de Heritage and Heirloom y encontrado varios puntos importantes en la estructura de gobierno de la empresa que podían ayudar a proteger los activos. Tu abuela estructuró sabiamente el sistema de gobierno, explicó Michael. Algunas decisiones clave requieren la aprobación unánime del Consejo de Administración, que cuenta con representantes de la familia Hardesty. Eso dificulta mucho cualquier intento de adquisición hostil. Sawyer organizó el equipo con la claridad de un estratega militar. Cada uno perseguía su propia área de interés, intercambiando información regularmente en reuniones generales. Desarrollaron un plan de defensa en varias fases que tenía en cuenta distintos escenarios. Tenemos que estar preparados para que intenten proceder por la vía judicial, advirtió Sawyer. Lo más probable es que traten de embargar los bienes de la empresa con el pretexto de garantizar reclamaciones patrimoniales en un divorcio. Debemos preparar contrademandas y reunir pruebas de sus maquinaciones. Maverick siguió facilitando información sobre las acciones de la parte contraria. Resultó que Everett se reunía regularmente con el equipo jurídico de Randall & Associates, preparando el terreno para el litigio. La información de Elizabeth Grant fue especialmente valiosa. Aportó documentos de su proceso de divorcio que mostraban una actuación similar. Esto ayudó a los abogados a comprender mejor la estrategia de su oponente y preparar las defensas adecuadas. Tenemos que ser proactivos, concluyó Sawyer en una de las reuniones. Cuando presenten la demanda de divorcio, tendremos preparado un paquete de contrademandas y pruebas de sus fechorías. Pero mientras tanto, es importante mantener la apariencia de normalidad en las operaciones de la empresa. Brooklyn recibió los papeles del divorcio en su despacho esa misma mañana. Un mensajero trajo un pesado sobre con el logotipo de Randall & Associates. El día anterior se había quedado a trabajar hasta tarde a propósito, sospechando que Everett elegiría este método de notificación en lugar de informarle en persona. Su costumbre de evitar la confrontación directa no había cambiado. Esa misma noche, descubrió que Everett se había llevado sus pertenencias del piso mientras ella estaba en el trabajo. Había dejado una breve nota indicando que sus abogados se pondrían en contacto con los representantes de ella. Una retirada tan cuidadosamente planeada hablaba de una larga preparación. Estaba claro que llevaba semanas, si no meses, preparándose para este momento. Sawyer Ellington reaccionó a la presentación con calma profesional.
se había anticipado a este movimiento y ya había preparado las contramedidas necesarias. El equipo jurídico se reunió en la sala de conferencias de su despacho para analizar en detalle los documentos recibidos. Como sospechábamos, exigen una división del negocio. Sawyer estudió el escrito de demanda. Afirman que Everett había contribuido significativamente a la empresa durante el matrimonio y que tenía derecho al 50% de los activos. También han presentado una moción para embargar las cuentas de la empresa hasta que se resuelva el litigio. Rachel Donovan ya estaba preparando documentos para refutar las reclamaciones financieras. Tenemos pruebas de que todas las decisiones importantes de desarrollo empresarial se tomaron antes del matrimonio o sin la aportación del señor Crawford. Su contribución al funcionamiento de la empresa fue mínima. La primera vista judicial estaba prevista para dentro de 15 días, un plazo inusualmente rápido que decía mucho de las conexiones de Randall & Associates en el sistema judicial. Sawyer se lo tomó como un reto añadido e intensificó los preparativos. El día de la vista, el juzgado los recibió con su bullicio habitual. Brooklyn se fijó en la seguridad con la que Everett estaba rodeado de 3 abogados de Randall & Associates. Incluso se permitió una sonrisa condescendiente cuando reparó en ella, claramente seguro de su victoria. La sesión comenzó con la presentación de las posiciones de las partes. Los abogados de Everett describieron pintorescamente su papel en el desarrollo del negocio, presentando documentos sobre supuestas inversiones financieras y decisiones de gestión. Exigieron el nombramiento inmediato de un administrador provisional para supervisar las operaciones de la empresa mientras el caso estaba pendiente. Cuando Sawyer tomó la palabra, el ambiente de la sala cambió. Metódicamente, punto por punto, refutó las declaraciones de la parte contraria, presentando contrapruebas. Prestó especial atención a la estructura de gobierno de la empresa y al papel del Consejo de Administración Familiar. Señoría, dijo Sawyer con calma y seguridad, tenemos pruebas de que el señor Crawford no solo no hizo una contribución significativa a la empresa, sino que tomó medidas destinadas a socavar su estabilidad financiera. Presentó al tribunal los resultados preliminares de una investigación financiera que mostraba transacciones sospechosas a través de empresas en paraísos fiscales. El rostro de Everett se crispó levemente. Era evidente que no esperaba que esta información saliera a la luz tan rápidamente. La juez Harrington, una mujer mayor con fama de jueza estricta pero justa, examinó los documentos presentados. Su decisión fue equilibrada. Se denegó el embargo de las cuentas de la empresa, pero se ordenó a ambas partes que presentaran los estados financieros completos de los últimos 5 años. Tras la vista, Brooklyn observó que Everett discutía animadamente con sus abogados en el pasillo del juzgado. Estaba claro que su plan no había salido como pretendían. Sawyer, recogiendo sus papeles, asintió satisfecha. El primer asalto ha sido para nosotros, pero intentarán atacarnos por el otro lado. Tenemos que estar preparados para más sorpresas. Aquella tarde Maverick envió nuevo material de vigilancia. Everett había pasado varias horas en la oficina del Antique Globe, preparando claramente una nueva estrategia. Brooklyn se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una larga lucha, pero la primera victoria le dio confianza. Tenía un equipo fuerte y, lo que era más importante, la verdad de su parte. En su piso, desacostumbrada a estar vacío de las pertenencias de Everett, miró viejas fotografías de su vida en común. 5 años de matrimonio que ahora parecían una obra de teatro hábilmente montada. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Tenía que prepararse para la siguiente fase del enfrentamiento. Sobre el escritorio de Maverick Ramsey había una impresionante pila de documentos, resultado de una investigación de 15 días sobre el pasado de Everett Crawford. La historia de su primer matrimonio resultó ser solo la punta del iceberg.
El investigador privado desenterró una serie de transacciones y maquinaciones cuestionables que se remontaban a sus días de estudiante en Cornell. Empecemos por el principio. Maverick expuso los documentos en orden cronológico. La historia de que fue a la universidad con una beca y trabajó a tiempo parcial en una cafetería es pura ficción. Su educación se la pagó su tío, propietario de una pequeña empresa de inversiones en Chicago, pero luego esa empresa quebró extrañamente y su tío murió de un ataque al corazón. Brooklyn estudió detenidamente los viejos recortes de periódico. La empresa del tío Everett, Midwest Investment Solutions, se había hundido tras una serie de negocios arriesgados, cuya información, según se supo después, había sido transmitida a la competencia por una fuente anónima. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Maverick sacó los papeles del primer lugar de trabajo de Everett. Empezó en una pequeña consultora de Boston. Un año después, la empresa fue absorbida por un competidor más grande y otros 6 meses más tarde quebró. Adivina quién proporcionó la información privilegiada para la absorción. El plan empezaba a salir a la luz. Everett buscaba empresas de éxito, se ganaba la confianza de sus propietarios y luego utilizaba la información para organizar adquisiciones hostiles. La historia de la cadena de joyerías de su primera mujer no fue ni la primera ni la última de esta lista. Maverick encontró a otras 3 mujeres con las que Everett había tenido relaciones serias antes de casarse con Brooklyn. Cada una de ellas era propietaria de un negocio de éxito, y cada una se enfrentó a graves problemas tras la ruptura de la relación. Lo más interesante lo encontré en las declaraciones de la renta, abrió el detective el portátil. En los últimos 10 años, Everett había recibido varios pagos cuantiosos de empresas relacionadas con la adquisición de negocios por parte de sus antiguos socios. Oficialmente, eran servicios de consultoría, pero las fechas de los pagos coinciden demasiado con el colapso de esas empresas. Una de las mujeres, Stephanie Weston, accedió a reunirse con Brooklyn. La reunión tuvo lugar en un pequeño café de Greenwich Village. Stephanie, antaño propietaria de una exitosa cadena de restaurantes ecológicos, trabajaba ahora como encargada en un establecimiento ajeno. «Es encantador cuando quiere conseguir algo», dijo Stephanie, removiendo su café frío. Atento, cariñoso, siempre dispuesto a ayudar con consejos empresariales. Ni siquiera me di cuenta de que empecé a compartir información confidencial con él. Y de repente mis proveedores empezaron a negarse a cooperar, empleados clave renunciaron, hubo problemas con las inspecciones. Maverick también descubrió una conexión entre Everett y uno de los socios de Randall & Associates. Habían estudiado juntos en Cornell. Eso explicaba por qué el bufete estaba tan ansioso por aceptar su caso y actuaba con tanta agresividad. Hay una cosa más. Maverick sacó la última carpeta. ¿Recuerdas al tío que le pagó la matrícula? Encontré su testamento. Resulta que no era Everett quien debía recibir la mayor parte de la herencia, sino su hermana menor, pero los documentos habían desaparecido extrañamente, y la hermana renunció a su parte justo el día antes de que muriera su tío. Brooklyn recordó que Everett nunca había hablado de su familia, solo en generalidades. Ahora comprendía la razón de tal secretismo. La información sobre sus vínculos con el Antique Globe también adquirió un nuevo significado. Maverick descubrió que el primer contacto con Gerald Hawthorne tuvo lugar antes de que ella conociera a Brooklyn. Se conocieron en Boston cuando la empresa empezaba a interesarse por el mercado de las antigüedades. De hecho, su matrimonio formaba parte de una estrategia a largo plazo, resumió Maverick. Llevaban mucho tiempo echando el ojo al negocio de tu familia, pero no encontraban un acercamiento a tu abuela. Tú eras un objetivo más conveniente. Esta información, con todo lo desagradable que resultaba, ofrecía serias bazas para negociar en un juicio. Sawyer Ellington,
tras revisar la investigación, empezó a preparar otras demandas, incluyendo acusaciones de fraude y mala fe. Aquella tarde, Brooklyn permaneció sentada en el despacho de su tienda durante largo rato, revisando viejas fotografías y documentos. La imagen del hombre con el que se había casado se había desmoronado como un castillo de naipes, revelando el verdadero rostro de un calculador estafador. Pero en lugar de amargura, se sintió extrañamente aliviada. Ahora comprendía perfectamente a qué se enfrentaba y tenía un plan de acción claro. La recaudación anual de fondos de la Asociación de Anticuarios de Nueva York se celebraba tradicionalmente en el Museo Metropolitano de Arte. Brooklyn no podía faltar a la cita. Había demasiado en juego. Allí se reunían todas las figuras importantes del negocio de las antigüedades, y su ausencia sería percibida como un signo de debilidad. En el vestíbulo del museo, entre los artefactos antiguos y las columnas del salón griego, se reunieron unos 300 invitados. Brooklyn había elegido un sencillo vestido negro y un mínimo de joyas, solo unos pendientes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Enseguida vio a Everett, de pie junto a la barra con Gerald Hawthorne y dos socios de Randall & Associates, disfrutando claramente de la atención. A lo largo de la velada, habló metódicamente con clientes y socios importantes, desmintiendo los rumores sobre los problemas financieros de la empresa. Años de contactos en el sector la ayudaron. La mayoría de los presentes conocían a su familia desde hacía décadas. «Señorita Hardesty, me alegro de verla con buena salud». Se acercó a ella Archibald Pembroke, el tasador de antigüedades más antiguo de la costa este. Su opinión era muy valorada en los círculos profesionales. Brooklyn se dio cuenta de que Everett observaba atentamente su conversación. Ella se había colocado a propósito de modo que estuviera al alcance de su vista, pero lo suficientemente lejos como para mantener un contacto directo. La situación cambió cuando habló el presidente de la asociación. Era su costumbre presentar a los nuevos miembros de la junta, y el nombre de Brooklyn apareció en la lista de candidatos. Esto supuso una desagradable sorpresa para la parte contraria. Un puesto en la junta otorgaba una influencia adicional en el sector. Everett no aguantó primero. Se acercó a Brooklyn mientras ella hablaba con un grupo de distribuidores europeos. Una cita inesperada. Su voz sonaba tensa. No sabía que habías conseguido reunir tantos apoyos. En este negocio no solo importa el dinero, Everett. A veces lo que importa es la reputación de una familia y el respeto por la tradición. Su breve diálogo captó la atención de quienes les rodeaban. Gerald Hawthorne se unió a la conversación, tratando de aligerar el ambiente con frases generales sobre el estado del mercado. Pero Brooklyn se dio cuenta de lo nervioso que se ajustaba la corbata. Era evidente que su plan necesitaba un ajuste. El punto culminante de la velada llegó durante la subasta. Se exponía una rara colección de muebles victorianos, y Antique Globe planeaba comprarla. Brooklyn, que lo sabía por Maverick, se había preparado de antemano. Subió metódicamente las pujas, obligando a sus competidores a gastar mucho más de lo previsto. $1.400.000, anunció el subastador. El lote número 17 es para Heritage and Heirloom. Fue una victoria no tanto financiera como estratégica. Brooklyn había demostrado que la empresa seguía siendo financieramente sólida y estaba preparada para grandes negocios. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, vio que Everett discutía intensamente con Hawthorne sobre algo en el pasillo vacío del museo. Maverick, que estaba presente discretamente en la recepción, captó su conversación con una cámara. La velada terminó con un encuentro inesperado. A Brooklyn se le acercó una elegante anciana, viuda de uno de los fundadores de Antique Globe. «Conocí a tu abuela, querida. Violet era una mujer de rara perspicacia. Habría estado orgullosa de la forma en que defendiste el negocio familiar». Al día siguiente,
Sawyer Ellington recibió una carta anónima que documentaba problemas internos en Antique Globe. La letra de la anciana en la nota de presentación era impecable. Brooklyn se dio cuenta de que aquella noche había cambiado el equilibrio de poder. Su posición en la comunidad profesional se había fortalecido, mientras que el plan de Everett había empezado a mostrar grietas. El dinero y la manipulación legal no podían contrarrestar décadas de reputación y conexiones personales. En su diario, anotó las palabras que su abuela repetía a menudo. En el negocio de las antigüedades, cada pieza tiene una historia. Y a veces, lo más valioso no es el objeto en sí, sino la historia de su adquisición. La antigua mansión de la familia Hardesty estaba situada a 1 hora en coche de Nueva York. Brooklyn no había estado aquí desde el funeral de su abuela. Demasiados recuerdos guardaban estas paredes. La enorme casa victoriana, construida por su bisabuelo, se alzaba en la parte trasera de la propiedad, rodeada de robles centenarios. La llave de la puerta principal estaba ligeramente atascada. Hacía meses que no entraba nadie. El vestíbulo olía a madera vieja y un poco a polvo. Brooklyn encendió las luces y una lámpara de araña del siglo XIX iluminó los retratos familiares de las paredes. La abuela de Violet la miraba desde la última foto. Se había hecho un mes antes de morir. El panteón familiar se encontraba en el sótano de la casa. Brooklyn recordaba la primera vez que su abuela le había enseñado el lugar cuando era niña. Una pesada puerta, más parecida a la de un banco, ocultaba varias habitaciones llenas de documentos, libros raros y antigüedades especialmente valiosas. Maverick, que había venido con ella, examinó el sistema de seguridad. Impresionante. Cerraduras como esta se utilizaban en los bancos en los años 70, casi imposibles de forzar. Brooklyn tecleó una combinación de números. La fecha de fundación de la primera tienda, Heritage and Heirloom. Dentro de la tienda, el aire era seco y fresco gracias a un viejo pero fiable sistema de climatización. La abuela siempre decía que lo más importante en nuestro negocio es la documentación. Brooklyn encendió las luces de la primera sala. Cada artículo debe tener su historia respaldada por el papeleo. Empezaron por los archivadores. Décadas de registros empresariales estaban ordenados en carpetas, cada una con una descripción detallada del contenido. Brooklyn buscó documentos de principios de los años 2000, la época en que Antique Globe se interesó por primera vez por su negocio. Una de las carpetas contenía cartas de Gerald Hawthorne, que había propuesto fusionar las empresas hacía 15 años. La abuela se había negado, pero había conservado toda la correspondencia, incluidas las propuestas informales y las notas de las reuniones. «Mira esto». Maverick sacó un recorte de periódico amarillento. Un artículo sobre la quiebra del competidor de Heritage and Heirloom en 2005. Adivina quién compró sus activos. Antique Globe utilizó un esquema similar. Crear deudas artificiales, manipular proveedores, socavar reputaciones. La abuela recopiló todo un dossier sobre su modus operandi. En la trastienda de la cámara acorazada encontraron el archivo personal de Violet, docenas de cuadernos, diarios, notas sobre reuniones y transacciones. Brooklyn recordó cómo su abuela siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno en el que anotaba detalles importantes. «Mira», Brooklyn abrió uno de los últimos diarios. Una anotación sobre conocer a Everett un mes antes de casarnos. La abuela ya sospechaba algo entonces. El cuaderno estaba lleno de notas sobre la comprobación de sus antecedentes, preguntas sobre relaciones anteriores, apuntes sobre extrañas coincidencias. Violet no tuvo tiempo de terminar su investigación. La enfermedad avanzaba demasiado deprisa. El hallazgo más importante les esperaba en una vieja caja fuerte oculta tras una pared falsa. Brooklyn se fijó por casualidad en una costura apenas visible en el panel de madera.
Dentro había una carpeta con documentos sobre los verdaderos propietarios del Antique Globe. Esto es una primicia. Maverick hojeó rápidamente los papeles. Resulta que Hawthorne es solo el gerente. Los verdaderos propietarios son un grupo de inversores vinculados a varias adquisiciones escandalosas en los 90. También reveló pruebas de su conexión con la empresa intermediaria a través de la cual Heritage and Heirloom intentó renegociar los contratos. Era como si la abuela hubiera previsto los problemas que se avecinaban y hubiera preparado una defensa de antemano. En una cajita había una carta dirigida a Brooklyn. Violet la había escrito poco antes de morir. Querida nieta, si estás leyendo esta carta, significa que mis sospechas eran ciertas. Recuerda que nuestra fuerza no está en el dinero, sino en la reputación y el honor. Los documentos de esta bóveda son tu defensa. Utilízalos sabiamente. Adjunta a la carta había una lista de personas de confianza en el negocio de las antigüedades, los círculos financieros y la comunidad jurídica. Muchos de ellos aún ocupaban puestos de influencia. Brooklyn y Maverick pasaron el día en la cámara acorazada, sistematizando los documentos que habían encontrado. Cada carpeta, cada nota podía ser un elemento importante de la defensa. Al salir de la mansión por la tarde, Brooklyn sintió una extraña calma. Su abuela, incluso cuando no estaba, seguía defendiendo el caso de la familia. Ahora no solo tenían pruebas de las maquinaciones de Everett, sino también documentos que revelaban el verdadero rostro de sus principales adversarios. El primero en llamar fue Peter Morgan, su amigo común y analista financiero. Su deseo de quedar para comer en la taberna Gramercy parecía bastante inocente, si no fuera por la insistencia de su voz. Brooklyn estuvo de acuerdo. Necesitaban averiguar dónde empezaría la nueva oleada de presión. Peter eligió una mesa en la esquina más alejada del restaurante, donde se habían reunido a menudo en los viejos tiempos. Parecía un poco avergonzado, ajustándose constantemente el nudo de la corbata, un hábito que delataba su torpeza. «Brock, nos conocemos desde hace años», comenzó tras un intercambio de cumplidos. «Ayer hablé con Everett. Está realmente preocupado de que las cosas hayan llegado tan lejos. De verdad». Brooklyn sorbió agua de su vaso. «¿Y qué lo ha provocado? Mira, está dispuesto a llegar a un acuerdo. El 30% de los activos y un acuerdo. Es una oferta razonable. Peter, ambos sabemos que no solo ofrece eso. ¿Qué te prometió?» Morgan vaciló. «Solo intento ayudar a mis amigos a encontrar un terreno común». ¿Amigos? Brooklyn se echó hacia adelante. «Dígame, ¿sabe que su fondo de inversión ha recibido recientemente un importante contrato de Antique Globe?» Diane Russell, su organizadora de bodas, que se había convertido en una amiga íntima, fue la siguiente. Invitó a Brooklyn a la inauguración de su nuevo estudio en el Soho. Entre champán y charlas se produjo el mismo intento de deal con la testaruda mujer. «Querida, quizá deberías pensar en el futuro». Diana habló en voz baja, maternal. «Everett está dispuesto a ser generoso. ¿Por qué esta guerra?» «Diana, seamos sinceros». Brooklyn miró a su amiga con detenimiento. «¿Quién pagó las reformas de tu nuevo estudio?» El golpe inesperado fue la visita de Marcus Woods, el antiguo compañero de golf de su padre. Apareció en la tienda sin avisar, irradiando preocupación paternal. «Querida, a tu padre no le gustaría ver semejante escándalo», comenzó desde lejos. «Quizá deberíamos escuchar la voz de la razón». «Marcus», le interrumpió Brooklyn, «hablemos de cómo Antique Globe se convirtió de repente en el mayor cliente de tu compañía de seguros». Al final de la semana, la lista de eBay incluía a más de una docena de personas. Maverick reunió metódicamente información sobre cada una de ellas. Todas habían recibido algún tipo de trato preferente por parte de empresas asociadas con Everett o Hawthorne. «Táctica clásica», comentó Sawyer, revisando el informe del detective.
crear la apariencia de presión pública, hacerles sentir poco razonables y testarudos. El viernes por la tarde, Brooklyn recibió una llamada inesperada de Robert Stiles, presidente de la Asociación Local de Comerciantes. Señorita Hardesty, me gustaría tratar con usted un asunto delicado. Por supuesto, Robert. ¿Es algo urgente? Verá, algunos miembros de la asociación están preocupados por la situación que rodea a su empresa. Hay propuestas para suspender temporalmente su afiliación. Robert, le interrumpió Brooklyn con suavidad. Antes de que continúes, te ruego que veas los documentos que te envié por correo hace 5 minutos. Siguió una larga pausa. Creo que deberíamos olvidar esta conversación, pronunció finalmente Stiles. La presión aumentaba con cada día que pasaba. Brooklyn recibía consejos de banqueros, proveedores, socios. Algunos amenazaban con romper la relación, otros intentaban actuar a través de la emoción. Están cometiendo un error, observó Maverick, aportando nuevo material de vigilancia. Cada contacto de este tipo es una pista para los organizadores de la presión, y ahora tenemos documentos del archivo de la abuela que prueban sus conexiones. Sawyer ha desarrollado una contraestrategia. Cada intento de presión se contrarresta con un contragolpe. Tenemos material suficiente para que se arrepientan de estos métodos. Esto culminó con el intento de Everett de utilizar al confesor que compartían, el padre Michael. El sacerdote invitó a Brooklyn a una conversación franca después del servicio. El perdón es una gran virtud, comenzó. Tiene razón, padre Michael, respondió Brooklyn con calma. Pero una virtud aún mayor es la honestidad. Dígame, ¿con qué frecuencia se comunica con el señor Hawthorne? El sacerdote se puso pálido. Una reciente donación cuantiosa para reparaciones en la iglesia apareció de repente bajo una nueva luz. A finales de mes estaba claro que la campaña de presión había fracasado. Cada intento de utilizar a conocidos mutuos se volvía contra los organizadores, revelando nuevos detalles de sus maquinaciones. «Os subestimaron», comentó Maverick al revisar el informe final. Pensaron que podrían presionar a través de las redes sociales, pero consiguieron el efecto contrario. Brooklyn se dio cuenta de que solo se trataba de un reconocimiento de la batalla. La verdadera batalla estaba por delante, en la sala del tribunal. El tribunal estaba inusualmente tranquilo. Brooklyn llegó 1 hora antes de que comenzara la sesión. Sawyer había insistido en revisar de nuevo todo el material. Todo el equipo jurídico estaba reunido en la espaciosa sala de conferencias. Rachel Donovan con carpetas de documentos financieros, Michael Chen con informes corporativos y la propia Sawyer, ordenando metódicamente los materiales en el orden adecuado. Maverick tomó asiento en la última fila de la sala de conferencias, dispuesta a captar las reacciones de la parte contraria. Ya había informado de que el equipo de Everett había pasado toda la noche en el despacho de Randall & Associates, preparando claramente una contraestrategia. Everett apareció acompañado por 4 abogados y Gerald Hawthorne. Se sentaron en el lado opuesto de la mesa, extendiendo desafiantes impresionantes pilas de documentos. «Pónganse todos en pie, por favor. Se abre la sesión», sonó la voz del secretario. La juez Harrington tomó asiento y miró atentamente a los presentes. «Antes de empezar», pronunció, «quiero recordar a todos la seriedad del caso que nos ocupa y la necesidad de ceñirnos a los hechos». El abogado principal de Everett, Richard Blackwell, fue el primero en hablar. Presentó al tribunal documentos sobre las supuestas contribuciones sustanciales de su cliente al desarrollo empresarial de Heritage and Heirloom, haciendo hincapié en su papel en la modernización de la empresa. «Señoría», dijo Blackwell, «el señor Crawford no solo ha invertido su propio dinero, sino que ha atraído a nuevos clientes y ha ampliado el alcance geográfico de la cadena de suministro. Su contribución al éxito de la empresa es innegable».
Sawyer Ellington se levantó de su asiento cuando llegó el momento de presentar la posición de la defensa. Comenzó con una reseña histórica de la empresa, refutando metódicamente cada una de las afirmaciones de la parte contraria. Permítanme presentar documentos. Sawyer entregó la carpeta al juez, que muestran el origen real de los fondos supuestamente invertidos por el señor Crawford. Todo ese dinero procedía de empresas afiliadas a Antique Globe. Un leve murmullo recorrió la sala. Everett se tensó visiblemente cuando Sawyer empezó a revelar el esquema de las cuentas en paraísos fiscales. Además, señoría, continuó Sawyer, tenemos pruebas de que el matrimonio con la señorita Hardesty formaba parte de una operación planeada para hacerse con el control de la empresa. Presentó documentos de los archivos de Violet Hardesty que mostraban la historia de los intentos de Antique Globe de absorber su negocio. Registros de reuniones, correspondencia, transacciones financieras, todo se sumaba a una imagen clara de un plan de varios años. Fíjese en las fechas. Sawyer señaló documentos clave. El primer contacto del señor Crawford con representantes de Antique Globe fue 6 meses antes de conocer a la señorita Hardesty. La siguiente sorpresa fue el testimonio de Elizabeth Grant, la primera esposa de Everett. Ella estuvo presente en la audiencia y testificó personalmente sobre el plan de acción utilizado contra su negocio. Rachel Donovan presentó los resultados de una investigación financiera que mostraba cómo se crearon deudas ficticias de la empresa y se manipularon los contratos con los proveedores. Señoría, intervino Blackwell, muchos de estos documentos se han obtenido ilegalmente. Solicitamos que se excluyan de consideración. Se rechaza la objeción, respondió el juez Harrington. Todos los documentos presentados son de procedencia adecuada y obtenidos legalmente. Michael Chen concluyó su presentación de pruebas, demostrando los intentos de asalto mediante la manipulación de la estructura corporativa. Durante la pausa, Brooklyn notó que Everett conferenciaba nerviosamente con sus abogados. Un plan que les había parecido impecable se desmoronaba bajo el peso de pruebas irrefutables. Cuando se reanudó la vista, el juez Harrington examinó el material adicional. Se hizo un tenso silencio en la sala. A la vista de las pruebas presentadas, empezó diciendo, el tribunal considera que hubo intención deliberada de hacerse con el control ilegal de Heritage and Heirloom. Se desestiman todas las reclamaciones del señor Crawford sobre su participación en el negocio. Brooklyn sintió que la tensión de los últimos meses empezaba a ceder. Sawyer asintió débilmente. Habían ganado. Además, continuó el juez, el expediente del caso se entregará a la Fiscalía para que estudie la posibilidad de fraude y conspiración criminal. Al salir de la sala, Brooklyn captó una última mirada de Everett, mezcla de ira e incredulidad. Era evidente que no podía entender cómo su plan perfecto había fracasado de forma tan aplastante. El día siguiente al juicio comenzó con una llamada de Maverick. El investigador privado informó de una visita inesperada a la oficina de Heritage and Heirloom. Catherine Blake, la ex esposa de Richard Blake, uno de los socios clave de Everett en su empresa de capital riesgo. Catherine tenía un aspecto impecable, un estricto traje de negocios, un andar seguro y la mirada atenta de una mujer acostumbrada a las batallas empresariales. Inmediatamente expuso el propósito de su visita. Tengo información que puede interesarle. No se trata solo de Everett. Detrás de él hay todo un grupo de personas especializadas en operaciones similares. En el despacho de Brooklyn, Catherine sacó una voluminosa carpeta de documentos. Llevo 3 años recopilando este archivo, desde que me divorcié de Richard. Él era uno de los cerebros de un plan para apoderarse de empresas familiares a través de matrimonios y divorcios. ¿Por qué ha decidido compartir esta información ahora?, preguntó Brooklyn. La sentencia judicial de ayer demostró que por fin tienen un adversario digno. Además, Catherine sonrió ligeramente.
Pasé 20 años como analista financiera y conozco el valor de una documentación bien preparada. El material que le proporcionó Catherine resultó ser inestimable. Había guardado correspondencia, estados financieros, notas de conversaciones. Los documentos mostraban cómo el grupo, que incluía a Everett, Richard y varios más, seleccionaba metódicamente los objetivos de sus operaciones. Lo llamaban Proyecto Legado, explicó Catherine, mostrando las notas de las reuniones. Buscaban empresas familiares de éxito en las que la dirección pasara a manos de la generación más joven, especialmente mujeres. Las consideraban objetivos más vulnerables. Sobre la mesa apareció una fotografía de una fiesta de empresa de hacía 5 años. Everett, Richard y los demás miembros del grupo discutiendo algo de manera informal. Catherine había grabado discretamente su conversación de entonces. Empecé a sospechar que había gato encerrado cuando me di cuenta de que había pagos extraños a través de nuestra empresa familiar de inversiones. Richard la utilizaba para blanquear dinero de transacciones anteriores. Sawyer Ellington, que había sido invitado a la reunión, escrutó los documentos. Esto cambia el alcance del caso. Ahora podemos hablar de una trama criminal organizada. Catherine describió los métodos de trabajo del grupo. Estudiaban cuidadosamente los objetivos potenciales, hacían retratos psicológicos, encontraban puntos débiles en las defensas de las empresas. Un miembro del grupo se infiltraba en el entorno de la víctima, a menudo a través de una relación sentimental. Tu abuela resultó ser más lista que ellos, comentó Catherine mientras hojeaba documentos de la Cámara Acorazada de Hardesty. Ella creó un sistema de defensa empresarial que ellos no pudieron superar con los métodos convencionales. Brooklyn se enteró de que en un principio no la habían considerado un objetivo principal. El grupo estaba interesado en su prima, que también podía reclamar una parte del negocio. Pero cuando su abuela cedió la gestión específicamente a Brooklyn, hubo que cambiar los planes. Everett no era la primera opción para esta operación, continuó Catherine. Originalmente habían planeado utilizar a otra persona, pero tu abuela demostró ser demasiado astuta. Tenían que traer a alguien que tuviera verdadera experiencia en el negocio. Esa misma tarde, Maverick trajo los resultados de la revisión del nuevo material. Todos los documentos de Catherine estaban corroborados por fuentes independientes. La historia se hacía aún más grande. No solo operaban en Nueva York, explicó Catherine. Tengo datos sobre operaciones similares en Boston, Chicago, incluso en Europa. Es toda una red especializada en hacerse con empresas familiares. Sawyer empezó a preparar material adicional para la fiscalía. La información de Catherine estaba reforzando mucho su caso. ¿Sabes qué es lo más interesante? Catherine estaba reuniendo los documentos al final de la reunión. Estaban tan convencidos de su impunidad que dejaron de cubrir sus huellas. Cada transacción estaba documentada como un negocio normal. Antes de marcharse, le dejó a Brooklyn un cuaderno. Aquí están los contactos de las demás víctimas de su plan. Algunas ya se han recuperado y están dispuestas a testificar. Otras aún necesitan ayuda. Brooklyn se dio cuenta de que ganar en los tribunales era solo el principio. De ella dependía sacar a la luz toda la red y ayudar a los afectados por el grupo. A veces los mejores aliados proceden de fuentes inesperadas, comentó Maverick al despedir a Catherine. En la oficina del fiscal de Manhattan se había reunido un grupo impresionante: agentes federales, investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y representantes de la Comisión de Valores. Brooklyn presentó materiales junto con Sawyer Ellington y Catherine Blake. Maverick preparó una presentación detallada que mostraba toda la estructura de la trama delictiva. El fiscal Lawrence Jenkins escudriñó los documentos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Su reputación en la lucha contra los delitos de cuello blanco era bien conocida en los círculos jurídicos de Nueva York. La escala es impresionante, pronunció, repasando los estados financieros.
¿Cuántas empresas se han visto perjudicadas por sus acciones? Según nuestros registros, al menos 15 solo en la costa este, respondió Catherine. En algunos casos han conseguido hacerse con el control directamente, en otros han logrado hacerse con una participación significativa a través de litigios. Paralelamente a la investigación del fiscal, se estaba desarrollando un caso en los tribunales civiles. Sawyer inició una demanda colectiva en nombre de las empresas afectadas. Elizabeth Grant, Stephanie Weston y otras víctimas de la estafa aportaron pruebas adicionales. Durante la investigación, surgieron nuevos detalles. Resultó que el grupo tenía conexiones en el sistema judicial. Algunas decisiones se tomaron violando claramente los procedimientos. 2 jueces ya habían dimitido cuando salieron a la luz sus contactos con Randall & Associates. Crearon todo un sistema, explicó Sawyer en una rueda de prensa. Empresas pantalla, funcionarios corruptos, una tapadera en forma de empresas legítimas. Pero como cualquier estructura compleja, resultó vulnerable cuando encontramos el eslabón débil. Everett intentó llegar a un acuerdo con la investigación, ofreciéndose a delatar a los demás participantes en la trama. Pero Richard Blake, el ex marido de Catherine, se le adelantó. Dio una declaración completa a cambio de una sentencia reducida. Gerald Hawthorne se encontró en una situación difícil. Los verdaderos propietarios de Antique Globe le habían utilizado como testaferro y ahora iban a convertirle en chivo expiatorio. También decidió cooperar con la investigación. El desenlace llegó inesperadamente rápido. Los agentes federales llevaron a cabo registros simultáneos en las oficinas de las empresas asociadas a la trama. Se incautaron de numerosos documentos, soportes electrónicos y servidores. Brooklyn estuvo presente en la vista judicial final en la que se anunció la sentencia de la demanda colectiva. El juez enumeró detalladamente todos los episodios de fraude identificados, los métodos de blanqueo de dinero y los planes para presionar a las víctimas. El tribunal ordena, anunció el juez Harrington, que se conceda a los demandados una indemnización de $200 millones a favor de las empresas afectadas. Además, se declaran nulas todas las transacciones realizadas a través de los esquemas ilegales. Everett, pálido y agotado, se sentó rodeado de sus abogados. Su confianza había desaparecido, dando paso al temor a un castigo inminente. Le esperaba un juicio penal. Por la noche, todos los participantes en esta larga lucha se reunieron en la oficina de Heritage & Heirloom. Sawyer, Maverick, Catherine, representantes de otras empresas afectadas, hablaron de formar una asociación para proteger a las empresas familiares de ataques similares. ¿Saben qué es lo más importante?, dijo Catherine, levantando su copa. Hemos demostrado que hasta la trama más sofisticada puede ser derribada si actuamos juntos. Brooklyn se quedó mirando el retrato de su abuela en la pared del estudio. Violet Hardesty parecía sonreír, satisfecha de que se hubiera protegido su legado. Los sistemas de defensa que ella había creado habían desempeñado un papel clave en el descubrimiento de la trama criminal. Maverick trajo las últimas noticias. Se habían iniciado investigaciones sobre tramas similares en otros estados. La historia adquirió notoriedad nacional, llamando la atención sobre el problema de la protección de las empresas familiares. Sawyer ya estaba preparando material para varios casos nuevos. Esto sentará un precedente. Ahora tenemos las herramientas para luchar contra esquemas como este. Brooklyn se dio cuenta de que esta victoria significaba mucho más que proteger a su empresa. Habían desenmascarado todo un sistema que llevaba años parasitando el negocio familiar y habían puesto en marcha mecanismos para contrarrestar ataques similares en el futuro. En el salón principal del Heritage & Heirloom se estaba presentando una nueva colección de muebles victorianos. Brooklyn observaba a los invitados desde su lugar favorito, junto al secreter antiguo, el mismo que restauró en su día bajo la dirección de su abuela.
Muchas cosas han cambiado en el último año, pero algunas tradiciones no han cambiado. La empresa no solo sobrevivió al intento de absorción, sino que se hizo más fuerte. Brooklyn amplió la red de talleres y abrió dos nuevas sucursales en Boston y Filadelfia. Prestó especial atención a la formación de jóvenes restauradores, creando una escuela de artes y oficios en la tienda principal. Maverick Ramsey convirtió su agencia de detectives en una consultora seria especializada en proteger a las empresas familiares de adquisiciones hostiles. Su experiencia estaba muy solicitada. Tras la sonada revelación de la trama de Everett, muchas empresas se dieron cuenta de la necesidad de una protección preventiva. Sawyer Ellington dio un nuevo rumbo a su práctica jurídica, centrándose en ayudar a las víctimas del fraude empresarial. Impartía regularmente conferencias en facultades de derecho, compartiendo su experiencia en la lucha contra complejas tramas de asalto. Catherine Blake, cuya ayuda resultó crucial para desentrañar toda la trama, volvió al sector financiero. Ahora asesora a empresas en cuestiones de seguridad corporativa, ayudando a identificar indicios de ataques inminentes. Everett fue condenado a 8 años de prisión. Sus cómplices también fueron castigados. Richard Blake y Gerald Hawthorne llegaron a un acuerdo y recibieron penas menores, pero su reputación en el mundo de los negocios quedó irremediablemente dañada. Antique Globe sufrió una importante reorganización. La nueva dirección cambió por completo su estrategia de desarrollo, abandonando la agresiva política de adquisiciones. La empresa volvió a la competencia leal en el mercado de antigüedades. La historia tuvo una continuación inesperada. Brooklyn escribió un libro sobre la protección de la empresa familiar basado en su experiencia. La publicación se convirtió rápidamente en un bestseller de la literatura empresarial. Especialmente valiosos fueron los capítulos sobre la creación de sistemas de defensa empresarial basados en la experiencia de su abuela. Maverick bromeaba a veces diciendo que debían dar las gracias a Everett. Su intento de adquisición de la empresa dio lugar a un eficaz sistema de defensa que ahora ha ayudado a muchas otras empresas. En el aniversario de la sentencia, Brooklyn organizó una pequeña recepción para todos los que la habían ayudado en la lucha. Al ver a los amigos y socios reunidos, se dio cuenta de que había ganado algo más valioso que una victoria judicial: confianza en sus capacidades y un equipo fiable de personas con ideas afines.